En prisión preventiva quedó el hombre que había agredido violentamente en el mes de mayo a un conserje de 70 años de edad en la comuna de Vitacura. Hoy fue la audiencia de revisión de medidas cautelares, durante la cual mantuvo una actitud desafiante. Incluso increpó a la jueza. Esta tarde el tribunal despachó una orden de captura. No puede ser que las redes sociales sean más fuente de garantía que usted, Martín. Martín de los Santos Lehmann es a quien usted ve en pantalla, formalizado el 17 de mayo tras agredir brutalmente a un conserje de 70 años en Vitacura. Hoy arriesgaba la prisión preventiva, pero desafiante y rompiendo con toda solemnidad, se dirigió así ante la magistrada. Perdón, le digo por favor, señor magistrado, que le dé nuevamente su veredicto, lo vamos a subir a internet y que no se todo Chile. Y todos los abogados analicen este caso, porque este caso no puede salirse de la ley. Ni siquiera era su turno para declarar cuando increpó a la jueza que le decretaba la nueva medida cautelar. Se dan los presupuestos del artículo 140 para estimar que la libertad de este constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y por lo tanto el tribunal va a acoger la petición tanto de la parte querellante como del Ministerio Público y se decreta la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado. Prisión preventiva para el hombre que a lo largo de la audiencia mantuvo una actitud rebelde, incluso mientras la parte querellante exponía los hechos registrados esa madrugada que derivaron en la hospitalización del adulto mayor. Entonces ya podemos entender el nivel de peligrosidad, ni siquiera pensar cómo es bajo los efectos del alcohol y las drogas. Lamentablemente nuestro representado tuvo la mala fortuna de ir a fumarse un cigarro en el momento poco indicado y toparse con esta persona que sin ninguna provocación previa lo atacó. Golpes de puño y patadas que aún recuerda Guillermo se registraron cuando De los Santos se acercó al hall del edificio, enajenado, aseguró, y con ganas de conflicto. Y cuando yo miro hacia adentro, siento el combo, el enojo. Me levanta así, y yo partí para el baño, mojé un poco porque estaba sangrando. Y después cuando salí del baño estaba carabinero, me dijo, ¿me da su carnet? Sí, le dije. Y ya me llevaron, después aparecía allá en la mutual. En donde estuvo internado días que parecieron meses de angustia. Y es que hoy su vista está comprometida. Por un ojo solo ve el 10%. Él ve borroso, él no distingue figuras. Y como le decía a mi hermano, su ojito se le hundió 4 milímetros de donde va y tiene toda esta parte caída y tiene una placa. Por lo tanto, ya no es el Memo como le decimos. No, él no quiere volver a trabajar ya, él no, de sus 28 años que él llevaba trabajando nunca le haya pasado algo así, entonces de un día para otro que pasen estas cosas encuentro que ya él no quiere volver. Mientras Guillermo sigue en recuperación y tratamiento, el agresor, quien dice ser empresario y abogado, interpuso una querella por los delitos de lesiones graves y amenazas simples. Denuncia haber sido golpeado y drogado en un club nocturno antes de agredir a Guillermo. Así lo contaba este domingo a través de una transmisión en vivo, a través de sus redes sociales. Yo ya venía curado a tomarme 12 Macallan y en el fondo se aprovechan de eso y te curan más nomás. Y en esa curada más, tú no sabes lo que le echan al copete y efectivamente yo sí perdí el conocimiento una vez saliendo Palomino, coincidentemente después de haber tomado los tragos que me dieron ahí. Y aunque es su palabra, no hay exámenes aún que evidencien la presencia de sustancias psicotrópicas o estupefacientes en su cuerpo. Esta tarde, luego de que el tribunal despachara una orden de captura, personal de la CIP junto a la PDI acudieron a su domicilio en Pichilemu. Sin embargo, no dieron con él. Lo que sí es cierto y parte de los nuevos antecedentes expuestos hoy en la audiencia es que antes ya ha agredido a otras personas con las cuales ha llegado a arreglos extrajudiciales, ofreciéndoles dinero para no enfrentar a la justicia. Ahora deberá hacerlo nuevamente el 20 de agosto, cuando será reformalizado. Esta vez sería por lesiones graves gravísimas y homicidio frustrado en contra de Guillermo. Son parte de las experiencias que ha dejado este conflicto y por supuesto vamos a estar muy atentos a ver si se cumple el alto al fuego. Vamos a regresar a nuestra realidad porque en prisión preventiva quedó durante la jornada de ayer el hombre que agredió en mayo a un conserje de 70 años en la comuna de Vitacura.
Y en esta audiencia hubo una revisión, Gaby, de las medidas cautelares de él, pero aquí podríamos decir que primero él se presentó telemáticamente a la audiencia. Aumentaron las sospechas respecto de que después no se presente físicamente a cumplir con la medida, pero además él se mostró en una actitud bastante desafiante, ¿no? Buenos días. Hola Gaby, buen día. Hola, muy buenos días. Una actitud que para los querellantes demuestra la peligrosidad de este sujeto, Martín de los Santos, que recordemos es imputado por esta agresión a un conserje de 70 años ocurrido en mayo pasado en un edificio de Vitacura. En el día de ayer se realizó esta revisión de las medidas cautelares por las lesiones que él provocó a este hombre que estaba trabajando justamente cuando él llega completamente enajenado, lo agrede, provocándole diversas lesiones, una de ellas la más importante en su ojo, donde quedó con solo un 10% de la visión y por lo que continúa en tratamiento, y por eso es que se solicita hacer esta revisión de las medidas cautelares para pedir la más gravosa, que en este caso es la prisión preventiva. Sin embargo, en la audiencia que se vivió durante la jornada pudimos ver parte del comportamiento de el imputado respecto a lo que se le estaba acusando. Increpó incluso a la magistrada cuando no le correspondía hablar, abrió el micrófono, hizo varias declaraciones. Los invito a que escuchemos justamente esta intervención que tuvo el imputado y también qué fue lo que dijo la magistrada en este caso cuando decide dictar la prisión preventiva. Perdón, le digo por favor a su magistrado que dé nuevamente su veredicto, lo vamos a subir a internet y quiero que todo Chile y todos los abogados analicen este caso, porque este caso no puede salirse de la ley. Se dan los presupuestos del artículo 140 para estimar que la libertad de este constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y por lo tanto el tribunal va a acoger la petición tanto de la parte querellante como del Ministerio Público y se decreta la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado. Una medida que se buscaba incluso desde un comienzo, una vez que él es formalizado en esta investigación, luego se han ido precisando los hechos también, se tiene en cuenta el estado de salud y las consecuencias además que ha dejado esta agresión para la víctima, quien pierde la visión de uno de sus ojos. En un 90%, nos contaba ayer, porque conversamos con don Guillermo en Contigo en Directo en la tarde, nos contaba que en el ojo donde recibió la agresión ha perdido la visión en un 90%, o sea, prácticamente no ve nada. Y además quedó con problemas de audición. Imagínate. Entonces, a ese nivel fue la golpiza, como para que hoy día también tenga repercusiones en ese plano. Ahora, junto a esto, Gaby, también se conocieron antecedentes respecto de otras conductas agresivas que él ha protagonizado con terceros, ¿no? Y con personas que, entre ellas mujeres también, que han sido agredidas por él, pero que no necesariamente han presentado denuncia. Pero es eso lo que pudiera pasar de aquí en adelante en el caso, ¿no? Que podría establecer también un patrón de conducta él. Sí, y es que en el caso del conserje agredido no solo estamos hablando de las lesiones físicas, que son evidentes y que hasta el día de hoy lo mantienen bajo tratamiento, sino que también decían sus mismos hijos respecto al daño psicológico que se genera a este hombre que ya no quiere volver a trabajar, que se desarrollaba realizando esta labor como conserje en este edificio hasta que ocurre esta violenta situación y que hemos conocido también durante las últimas horas. No es la única protagonizada por Martín de los Santos. Hay otros casos, otras denuncias por delitos similares, por lesiones, por amenazas que se resolvieron fuera de tribunales. Es decir, que se lograron acuerdos económicos que él pagó a los afectados y de esta manera evitó enfrentar a la justicia. Algo que en este caso no va a ocurrir porque estamos hablando de que en este caso incluso va a haber una reformalización el 20 de agosto para obviamente presentar estos cargos. Vamos a escuchar parte de las declaraciones porque él, además, pocas horas antes de que se realizara esta audiencia de revisión de medidas cautelares, señaló que había sido drogado, que por eso había actuado de esa manera. Sin embargo, no existen exámenes que acrediten esta situación. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que entregaba. Yo ya venía curado a tomarme 12 Macallan y en el fondo se aprovechan de eso y te curan más nomás. Y en esa curada más, tú no sabes lo que le echan al copete y efectivamente yo
sí perdí el conocimiento una vez saliendo Palomino, coincidentemente después de haber tomado los tragos que me dieron ahí. ¿Cachai? Tampoco me quería tomar todo, porque en un momento dice que no quiero más trago, quiero... Y creemos que es una persona absolutamente peligrosa para la seguridad de la víctima y la sociedad porque no demuestra ningún arrepentimiento. Además, es muy falta de respeto. Uno puede no estar de acuerdo con las resoluciones judiciales, para eso existen los mecanismos de impugnación, que son los recursos, y eso es lo que tiene que hacer su defensa, pero él se pone a increpar a una jueza. Entonces ya podemos entender el nivel de peligrosidad, ni siquiera pensar cómo es bajo los efectos del alcohol y las drogas. Lamentablemente nuestro representado tuvo la mala fortuna de ir a fumarse un cigarro en el momento poco indicado y toparse con esta persona que sin ninguna provocación previa lo atacó. Estamos contentos con la resolución, esperemos que la Corte confirme la resolución de la jueza y que fue asertiva, y también entendemos por qué no se decretó la prisión preventiva en su oportunidad. Ahora aquí también, Gaby, llama la atención que él no muestra ni una cuota de arrepentimiento, no muestra en ningún momento una actitud más pasiva o más humilde para aceptar que se pudo haber equivocado evidentemente con las consecuencias de esta golpiza para un conserje, porque además aquí él solo se escuda en la posibilidad de que a él lo hubieran drogado, que eso hay que ver cómo lo va a probar, que es lo que tiene que ocurrir legalmente, ¿no? Para que sea válida una argumentación de ese tipo. Pero por otra parte, se da el tiempo de contestarle a la jueza. Como tú planteabas, habla en el momento que no le correspondía hablar. Le cuestiona las decisiones a la jueza, le hace peticiones a la jueza y además, previo a esta audiencia, hizo un live en Instagram donde él daba a conocer su situación y donde él se plantea como la víctima. Entonces, muy confuso y muy complejo cómo él se planta y se plantea frente a este caso, ¿no? Ahora, Gaby, también hay otro punto interesante acá, el hecho ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir si finalmente se va a poder concretar o no su detención? ¿Y por qué él concurre de manera telemática? Así había quedado establecido, porque habitualmente deben concurrir de manera presencial a una audiencia de revisión de medidas cautelares, porque además eso hubiese facilitado que él hubiese quedado inmediatamente en prisión preventiva. Y ahora esto le facilita claramente a él poder burlar de alguna manera la acción de la justicia. Y es justamente la preocupación que tienen desde la parte querellante, que él efectivamente haya realizado esto como una estrategia. Entendemos que se encontraba en Chillán cuando se lleva adelante esta audiencia de revisión de medidas cautelares, por eso que se hace presente mediante esta sesión telemática. Después se ordena esta orden de captura porque se establece que debe cumplir con la medida cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva, y por ende es que es la PDI la que tiene que ejecutar finalmente esta medida. Se va a buscar a su domicilio en Pichilemu, eso fue lo que hizo la Policía de Investigaciones una vez que esta orden ya se emite, pero no lo encontraron ahí. También por eso es que está la preocupación por parte de la parte querellante respecto a si este sujeto tiene algún interés de responder ante la justicia, y manifestando también esta preocupación de un inminente peligro de fuga, porque en este caso estamos hablando de penas que podrían llegar a los 3 años de presidio por las lesiones graves, además de otras agravantes, como por ejemplo la edad de la víctima y otros delitos adicionales. Yo les decía que acá el impacto para este conserje no solo ha sido físico, sino que también emocional, psicológico. Los hijos comentaban y daban cuenta de esta situación el día de ayer. Vamos a escuchar parte de las palabras que entregaban. Él ve borroso, él no distingue figuras. Y como le decía a mi hermano, su ojito se le hundió 4 milímetros de donde va y tiene toda esta parte caída y tiene una placa. Por lo tanto, ya no es el Memo como le decimos. ¿Cómo es su estado de ánimo ahora? Escuchábamos que conversaba y que incluso decía que no quería volver a trabajar. No quiere volver a trabajar. Es un miedo, o sea, para cualquier persona encontrarse con ese tipo debe ser un miedo. Sobre todo para él, sobre todo por la lesión del ojo, él que se dedicaba a ser guardia nochero, es imposible ahora para él, y para la edad volver a trabajar para él tampoco. Mira, él actualmente está en la casa, está, bueno, obviamente con su reposo, tiene sus controles cada 2 semanas, una semana en la H. Ahora, de hecho, el miércoles tiene que asistir a ver cómo va evolucionando de su mandíbula, de las fracturas que él tuvo.
y ver qué más nos dicen. ¿Él ya no va a volver a trabajar? No, él no quiere volver a trabajar ya, él no, de sus 28 años que él llevaba trabajando nunca le haya pasado algo así, entonces de un día para otro que pasen estas cosas encuentro que ya él no quiere volver. Una vez que termina esta audiencia de revisión de medidas cautelares donde se establece la prisión preventiva para Martín de los Santos, su representante, su abogado Carlos Mora, señaló que se iba a apelar. Comentó, nos vemos en la Corte como parte de un adelanto de las medidas que iban a tomar para tratar de revertir esta situación. Sin embargo, en horas de la tarde conocimos que la decisión de este abogado fue finalmente presentar su renuncia por diferencias irreconciliables y falta de confianza también con su defendido. Así que ahora hay que ver finalmente qué es lo que va a pasar con este sujeto que tiene para el 20 de agosto su reformalización. Claro, si mal no recuerdo, solo apuntar una cosa, Carlos Mora fue defensor penal en algún minuto. Sí, y ahora está, no sé si sigue la misma condición o está como abogado particular. Abogado particular. Ahora abogado particular, pero él pasó por la Defensoría Penal Pública hace muchos años, cuando partió la reforma procesal penal. Así que conocía de cerca a lo mejor la labor de tener que defender a una persona que estaba siendo imputada un delito tan grave como este. Y todos sabemos de sobra que hay abogados que se especializan en este tipo de casos. Quizá era el abogado que mejor lo podía haber representado, pero si ya hay una diferencia, bueno, irreconciliable. Aquí hay dos alternativas. O evidentemente hay una discrepancia de fondo con su representado, o es que su representado no pretende presentarse a cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva. Claro, ¿y cuánto pesó para además que sea el hecho producida esta división, ¿no? ¿Cuánto pesó además el hecho que interrumpiera a la jueza? Sí, la actitud que tuvo. mostró durante esta reformalización. Gaby, nos quedamos muy atentos a este caso y, por supuesto, ojalá la posibilidad de que se presente a cumplir con esta medida cautelar que ha decretado la justicia en su contra. Muchas gracias, que esté muy bien. Que tenga buen día.